Bueno, entonces les decía yo que vamos a hablar hoy de lo que son vectores y matrices. Y vamos a avanzar un poquito pues hasta lo que nos alcance el tiempo para poder avanzar en estos temas. Bueno, resulta que los vectores pues igual existen hace muchos años, cuenta la historia, ustedes se lo van a poder leer en el libro, los que no les gusta estar acá en clase pueden leerlo en el libro. Antes de las matrices existen los vectores. Los vectores pues tratan siempre que o digamos que el origen de un vector tiene que ver con unos matemáticos que lo que querían eran mirar o buscar una forma de describir los movimientos en el espacio. Pues obviamente los movimientos de los cuerpos, ¿no? Esto era lo que hacían pues estos matemáticos que llegaron pues a hacer toda una teoría y toda una, digamos, todo el sustento del álgebra lineal con esos números llamados vectores. Entonces, los vectores pues se conocen, esta es como la historia, bueno, hay un personaje allí, un matemático que es el que digamos que lidera esto y después pues ya lo usan ellos para describir. Estamos hablando de 1800 algo, 1811, algo así, o sea, ustedes pues imagínense, ni yo estaba pues en planes de existir, pues ustedes menos, ¿cierto? Más o menos en la época de 1800, bueno, es que el matemático es de 1811, aparece este personaje, pues un matemático que se dedica a describir cómo se mueven los cuerpos en el espacio y para eso, pues obviamente se inventa esta forma de describir los movimientos a través de unos números acomodados en una forma que se llaman vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector lo define uno matemáticamente como un arreglo en forma de fila, en fila o columna, que ya conocemos esos términos, de n números. Como les digo, inicialmente, pues estos números representaban la posición de un cuerpo en el espacio, pero pues a medida que el álgebra se fue aplicando y tratando de estudiar muchas cosas más, pues esos números pueden representar muchas cosas, pueden representar valores, por ejemplo, de diferentes productos de un banco, el costo de los ingresos en un almacén por cada uno de los productos. Entonces, ese arreglo, pues obviamente como es en fila y en columna, pues uno puede tener un arreglo de esta forma. Si yo lo tengo en fila, pues puede ser de n posiciones y siempre se distingue porque va encerradito en un paréntesis. Otra forma, pues es la columna, ¿cierto? Entonces en vez de tenerlo en fila, pues a alguien le gusta escribir verticalmente y lo escribe de esta manera. Alguien lo podría escribir de esta manera y es totalmente válido. Cuando lo escriben así, pues si no va en paréntesis, sino que va en una línea, en unos corcheticos como estilo matriz. Entonces, aquí está un arreglo, bueno, otros pues yo dije aquí en fila en columna, en algunos libros estos le dicen arreglos unidimensionales. O sea, que tienen una sola dimensión, porque si ustedes recuerdan las matrices tenían pues un número de filas y un número de columnas. Estábamos hablando de un arreglo como estilo plano. Y este es una sola dimensión, o bien en una fila o bien en una columna. Otra cosa importante que debemos de tener en cuenta cuando empezamos a trabajar con vectores es la notación de estos vectores. Esto es cómo se escribe un vector, lo otro es cómo se nota. O sea, los vectores siempre se distinguen con letras minúsculas.
Y por alguna de esas cosas de la vida, los matemáticos que iniciaron a proponer los vectores para modelar el mundo, les generalmente usan las últimas letras del abecedario. No es que sea pues una regla, pero uno generalmente encuentra las últimas letras del abecedario, son letras minúsculas. A diferencia de las matrices, que siempre son, ahora que vamos las matrices se denotan con letras mayúsculas, los vectores siempre son con letra minúscula. Entonces uno puede tener cualquier tipo de vectores, por ejemplo yo puedo tener un vector u que sea -3, 0, 1, 3/4 y 5. Por ejemplo, este es un vector, pues obviamente es unidimensional, escrito en fila, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ese mismo vector, pues si a alguien, como les digo, no le gusta escribir en forma vertical, pues lo puede escribir en forma horizontal, ¿cierto? Entonces -3, 0, 1, 3/4 y 5. Es exacto, que no nos quede tan feo, es exactamente el mismo vector sino que aquí estamos hablando de un vector horizontal y aquí estamos hablando de un vector vertical. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Los chicos que se durmieron, que están comiendo por allá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señora. Claro, profe. Ay, perdón. Esa es la notación de los vectores, ¿cierto? Que es en minúscula, que es un arreglo horizontal o vertical unidimensional. Que su notación es en minúscula, hasta ahí vamos. ¿Qué más podemos hacer con esos vectores? Pues esos vectores, bueno, hay uno que es pues obviamente como el más característico de los vectores. Un momentico, que se me fue por acá. No, Dios mío. Ay, Señor. Un momentico, yo una cosa, si yo lo tengo acá. No. No, una cosa loca. No, es que aquí se me... ya casi vuelve a aparecer. Un momentico. No. Bueno, entonces, eso es lo que son vectores. Entonces, de nuevo, arreglos unidimensionales, horizontales o verticales, y pues siempre recordar que hay un vector que es como uno de los más importantes de todos los vectores,
que es el vector 0, que puede tener 1, 2 posiciones, 3, 4, 5, bueno, y no sé, sencillamente se puede llamar como quiera, pero recordemos que yo puedo tener el vector que ustedes cuando hicieron sus ejercicios, pues en algunos ejercicios lo encontraron como fila en la última fila de la matriz, ¿no? Entonces siempre pues está el famoso vector que así tenga 2 posiciones, 3 o 4, es el vector 0 o el vector nulo, ¿no? Esto se conoce como vector nulo, cuyas todas posiciones son 0. Bueno, con eso, como ya sabemos, y ese era como el orden antes de llegar a la matriz, pero pues ustedes dirán, ¿y por qué no lo hizo antes? No, así se presenta el álgebra lineal. Primero se hace el método de Gauss-Jordan y después se trabaja con matrices. Entonces, como ya sabemos que un vector, entonces ahora vamos a hablar de lo que son las matrices. Y cuando hablamos de matrices, pues como ya sabemos que esto es un arreglo unidimensional, uno dice que una matriz, ya la definición correcta, es un arreglo bidimensional. ¿Qué quiere decir bidimensional? Recuerden que bi es de 2 y dimensiones es que tenga 2 dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Pues que tiene filas y tiene columnas. Y entonces, pues esas matrices le permiten a uno poder hacer unas definiciones o cuando uno modela problemas más complejos de la vida, pues que necesitan tanto de filas como columnas para hacer. Allá arriba cuando vimos el método de Gauss, pues ya habíamos hablado un poquito de esto. Recuerden entonces que en una matriz, estamos hablando de matriz, las filas se denotan con la letra M y las columnas se denotan con la letra N. Entonces, siempre que uno hable de una matriz en álgebra lineal, va a hablar de una matriz de orden. Esto que hay aquí se llama el orden de la matriz. Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de matrices porque M y N son diferentes. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir, mire, una matriz de orden 5 por 4. ¿Cuántas filas tendrá esta matriz? 5. ¿Cuántas? 5. ¿Y cuántas columnas? 4. Exacto. Esto es una matriz de orden 5 por 4. Lo primero siempre, ¿por qué es importante? Porque por allá cuando aprendamos a operar matrices vamos a tener tenemos que tener muy en claro este orden de las matrices. Entonces, eso es lo primero, 5 filas, 4 columnas, algunas pueden ser 0, algunas entradas, cada uno de esos puesticos como ustedes ya están duchitos haciendo Gauss-Jordan, tiene un nombre. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una matriz aquí, como hacíamos en Gauss-Jordan, yo me voy a inventar una, no necesariamente es una matriz pues de un sistema, sino cualquier cosa. Por ejemplo esta, pues que no es la de allí. Voy a dejarla así. Por ejemplo, en este caso, nosotros estaríamos... ¿De qué orden será esta matriz? ¿Cuál es el orden de esta matriz? ¿Quién me ayuda por ahí? Me dice cuál es el orden de esta matriz. 2 por 4, profe. Sería una matriz de 2 por 4. 2 filas, 4 columnas. Ese es el orden de esta matriz. Bueno, ¿qué nos falta entonces? Que cada uno en álgebra lineal, cada uno de estos puesticos se llaman entradas de la matriz. ¿Sí? A veces uno oye por ahí que hablan la entrada de la matriz. ¿Qué es la entrada de la matriz? Cada uno de esos puesticos es lo que uno llama la entrada de la matriz.
Cada puestico es una entrada de la matriz. ¿Qué otra cosa nos falta aprender de la matriz? ¿Cómo se denota? O la notación, pues matemáticas, que es tan importante. Entonces, la notación de las matrices siempre es con una letra mayúscula, ¿sí? A diferencia del vector. A, B, y empiezan por las primeras letras, pero igual usted le puede poner la que se le antoje. Si su novia se llama Patricia, pues usted le ponía la matriz P, o sea, no hay ningún problema, con tal de que sean letras mayúsculas. Entonces, cuando uno ya tiene eso, generalmente, por ejemplo, a esta matriz la vamos a bautizar con el nombre de A, ¿sí? Entonces, esta es la matriz A, que tiene 2 filas, 4 columnas, y uno cuando va a hacer una anotación, uno puede llamarla o nombrarla de esta manera. Y así a veces la van a encontrar en los textos. Por ejemplo, la matriz A de orden 2×4. Aquí no dice de orden, pero cuando uno lee esto, uno dice la matriz A de orden 2×4. Entonces, eso es una anotación que uno debe tener claro, porque por ahí a veces la va a encontrar y dice, bueno, ¿y qué es esto? Recuerden que quiere decir que es una matriz que se llama A de 2 filas por 4 columnas. ¿Qué otra cosa es importante? Porque de pronto lo van a ver por ahí las definiciones que ustedes van a encontrar. Ese orden, a lo que yo estoy llamando orden, algunos autores también la llaman tamaño de la matriz, ¿sí? Esto que yo llamo orden, esto de aquí, o sea, ustedes saben que para los gustos, pues los colores, ¿cierto? Entonces, algunos autores le llaman el orden de la matriz y otros le llaman el tamaño de la matriz. Eso lo tenemos que aprender a distinguir. Entonces, porque más adelante para hacer algunos tipos de operaciones necesitamos saber cuál es el orden o el tamaño de la matriz. Entonces, es bueno tener en cuenta que siempre primero van las filas y después van las columnas. ¿Hasta allí alguna pregunta? Claro, profe. Bueno, hay una forma de notar que también es bueno que nosotros aprendamos a manejar, porque cuando vamos a hacer operaciones, de nuevo tenemos que, pues algunas definiciones están planteadas de esa forma. Yo voy a tomar la misma matriz de acá, o sea, generalmente cuando uno encuentra en los libros una definición de una matriz, se la ponen de esta manera. Entonces, la primera fila sería los elementos A de la primera fila, primera columna. La segunda sería los elementos A, o sea, de la matriz A de segunda fila, primera fila, segunda columna. El tercer puesto sería ese puesto, o sea, la tercera entrada, que es de la primera fila, tercera columna. Y así sucesivamente. Entonces aquí este primer subíndice está indicando la fila y el último subíndice la columna. Entonces esta es una forma que uno va a encontrar mucho en los libros cuando le estén hablando de definiciones. Es bueno aprender a leer, ¿no? Entonces la segunda fila serían los elementos A, o sea, cualquier número, pero su posición sería entonces segunda fila, primera columna. El otro elemento sería segunda fila, segunda columna. El otro sería segunda fila, tercera columna. Y así sucesivamente hasta que llegue a la segunda fila, última columna. Y de esta forma yo escribo que esta es una matriz. En este caso hablaríamos de la fila M, primera columna. De la fila M, segunda columna. De la fila M, tercera columna, y de la fila M, N columna. De esta manera, los libros generalmente nos presentan las matrices. Entonces, en este caso, esta es la forma general de describir una matriz. ¿Por qué la tenemos que entender? Porque hay muchos libros que nos definen las operaciones con estas matrices así.
Entonces esta es como la representación general de una matriz. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Claro, todo, profe. Eso es muy claro, ¿cierto? Bueno, entonces yo voy a escribir otra matriz cualquiera, no A, porque ya, digamos que ya nos aburrimos de la A. Uno las puede llamar como quiera. Entonces yo voy a escribir, vamos a hacer como un ejercicio porque es que es necesario entender esto. Entonces vamos a suponer que yo tengo una matriz B y mis entradas son... Bueno, supongan que tenemos esta matriz que puede representar muchas cosas. Listo. Entonces ahí está esta matriz. Bueno, ¿qué pasa si yo le digo, pues que no sé quién está conectado por ahí? No, esperen, ya sé cómo los pillo bien parqueados. Ríen, ¿no? Pero entro por acá por el celular y los pillo. ¿Pero ¿Quién? usted ya llama lista? No, no me van a llamar. Ah, ok. Pero lo malo está por acá. Bueno, ¿por qué quiere que llame a lista? No, y no sé cómo apenas ahorita llegué, entonces pues Ah, pensé que no, ya había llegado. tranquilo. No, no, Ya llamó a lista. no he llamado a lista todavía. Apenas está explicando los conceptos de la unidimensionales. Sí, de lo que es una matriz. Bueno, entonces, mientras hago esto me demoro mucho, entonces vamos a... Bueno, por allá alguien, un voluntario, si no yo voy a tener que salirme por acá, que lo hago más rápido por acá. Bueno, vamos a escoger a alguien aquí al azar, así, por ejemplo, ¿Juan qué? Juan Camilo. Te voy a preguntar algo, así que pilas ahí, ¿no? Suelte a cuchara de arroz y contésteme. Juan Camilo, ¿está por ahí o se fue? Juan Camilo. Juan Camilo se fue. Hasta el muchachito se fue a comer y no vino a comer al pie del computador. Juan Camilo. Se fue. Ah, es que ya nomás estamos este poquito. Bueno. Pilas ahí, ¿no? Castillo Fabio. ¿También se fue? Señora, cuénteme. Hola. Hola. ¿Qué más? ¿Dónde va, profe? A mí bien. Ah, bueno. Hoy estoy tranquila porque hoy está fluyendo la internet. Entonces eso me... Ay, cuando se me pone esto aquí. Bueno, entonces... Castillo. Te voy a hacer una preguntita tontísima, pero bueno, es para ver si entiende. Pero igual, si no la entiendes, me dices, no, profe, no entendí eso. Si yo te dijera cuál es la entrada, ¿estás viendo la pantalla? Señora. ¿Cuál es la entrada a sub 3,2? ¿Cuál sería ese numerito? En esta matriz, ¿no? En esta B. ¿Cuál sería el número que va en la posición a sub 3,2?
¿Vio? Ya los otros dejaron de comer o están comiendo ahí. Lo bueno es que aquí uno puede comer con todo ahí al pie del computador, ¿no? O si no lo vayan a regar. Hoy sería 6, ¿no? Bueno, Sería 6. ¿quién dijo? El 6, profe. Andrés Sí, Felipe. correcto. Andrés Felipe Señora. Sandoval. Somos varios los que lo decimos. Señora. Sí. Va, es que si pongo media pantalla. Nelson, ¿ya entendiste? ¿Ya lo pillaste? Entonces, por acá, tu compañero nos decía que la posición 3, 2, entre 3 es la fila. Entonces cuento 1, 2, 3 filas. 2 es la columna, o sea, es este de aquí. ¿Sí? Es importante saber contarlos de esa manera, ubicarlos, sí, como les digo, cuando empecemos a ver operaciones con matrices, pues uno debe tener esto claro. Entonces sería 6, ¿cierto? Bueno, vamos a buscar una niña. Ya hablaron los niños, hablemos con las niñas. Pues una ya se había ido, ¿no? Una se nos había... no, Juan Camilo Saavedra era el que nos había volado. Estaba comiendo seguro. Dejó el equipo ahí aprendiendo y él se fue. ¿Ya llegó? ¿Me ha llegado? Está en el baño. Bueno, vamos con una niña. Lina Marcela Grajales. ¿Está por ahí? Lina. Profe, Hola, Lina. ¿Usted sí está juiciosita? ¿Sí? Lina, ¿cuál es este puesto que te voy a escribir acá? ¿Cuál sería entonces a sus 2, 3? ¿Qué indica su índice, Lina? ¿El 2 qué indica? ¿la fila? La fila. Entonces, ¿cuál es la fila 2? Entonces tú cuenta cuál está en la fila 2 y esta es la columna. Entonces, ¿cuál sería el numerito que va ahí? O sea, ¿qué número ocupa la posición 2, 3? ¿El mismo 6? No, fila 2. 1, Fila 2. Fila 2, columna 3. ¿Cuál es ese? ¿Dónde se encuentran la fila 2 y la columna 3? Esta es la fila 2, ¿cierto? Ajá. Y la columna 3 es esta. ¿Qué número quedó ahí en el cruce de las dos? ¿Qué número es entonces a sus 2, 3? ¿El 1? El 1. ¿Listo? Profe, pero la fila no es... Cuando me decía que la fila 2, pensé que era la del medio. No, ¿tú cuentas? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo cuentas tú? ¿Cuántas filas tiene esta matriz que estás viendo allí? No, es que estaba al revés. Pensé que la fila era así. No, las sí, ya filas son horizontales. Las columnas. Acuérdate de las columnas de las casas. Las columnas son verticales. Usted como ser humano, la columna también es vertical. Y las filas son las horizontales. ¿Listo? Listo. Bueno, última. Vamos a ver quién está por ahí. Marvin Magín. ¿Está por ahí? Marvin. Señora. Listo. Señora. Listo, Marvin. Vamos con esta. ¿Cuál sería la posición o el número que va en la posición de A4, 1? El
5, El 5, ese Marvin si vea, se llevó su lonchera ahí al pie del equipo y está concentrado, ¿sí o no, Marvin? Uy, sí, pero aquí toca pegarle a los aliños mientras. Claro, no, pues imagine, eso sí es una ventaja de esto, ¿sí o no? Bueno, o No sé, ustedes tienen un ¿verdad? profe ahí que los obliga a toda hora a verle la cara ahí o qué. No, pero cada quien es responsable de su Claro, trabajo, cuando te toca hacer su labor. Pero tas- ahí vamos. se- Hola, profe. Se me ha sí, apagado el celular. ¿qué, Me quedé mijo? sin datos. ¿Se quedó sin datos? Sí, es ¿Quién? que como estoy en la finca, profe, el wifi es muy malo. Ah, venga de pasta finca, vea, aquí funciona el wifi. Una vez a la semana me saca cana, los otros días está bien. Desde que no ¿Pero usted llueve. que tiene DirecTV o qué Acá cuando ¿Ah? le da la gana. ¿Cómo? ¿Tiene DirecTV? ¿Tiene Sí, DirecTV o tiene? sí, pero el wifi no es de DirecTV, es de... Yo no sé. No, yo tengo una empresa Yo... que es una empresa regato. No, mira que aquí no, pues la verdad, cuando llueve, como por ejemplo los 8 días, o sea, cuando llueve sí se pone como malito y a veces se va. Ah, Pero pero sigue siendo satelital. yo creo, yo no sé. O sea, también es una empresa, uno baja al pueblo y paga pues la mensualidad. Pero, o sea, tiene que llover o por estos lados o según ellos, yo creo que ellos tienen como una repetidora según las explicaciones que me han dado. Acá más arriba hacia el 18 hay un pueblo que se llama Tocotá, que queda como bien arriba. Yo creo que ellos tienen ahí una repetidora porque la otra vez me dijeron, no, yo llamé, me dijeron, no, es que llovió muy fuerte por Tocotá y se dañó. Sí, es que cuando está bien nublado la señal Sí, siempre se pierde. Cuando es satelital. sí. Entonces, pues no, la verdad no. A veces le da así por molestar. Bueno, para todos está claro esta anotación, ¿cierto? Ya la cogieron, o sea, eso quiere decir cuál es el número que está en este puestico. Recuerden que primero va la fila y después la columna. Bueno, entonces, con esas cosas de las matrices, con esas cosas tan básicas, eh, pues vamos entonces a empezar a mirar, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de algo que es bien importante en las matrices y es cuando dos matrices resultan siendo iguales, ¿no? O sea, tanto vectores como matrices. Vamos a mirar algo que es importante Profe, en no los... la escuchamos. ¿No me están escuchando? Aló. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Aló? Profe, ¿Aló? Suena el micrófono. Ya. ¿Ahí ya me escuchan? sí, señora. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar ahora algo que es importante entre tanto en vectores como en matrices, que es la igualdad. Vamos a hablar de la igualdad, pues primero de vectores. Entonces, pues obviamente, pues cuando nosotros o ustedes hasta el momento trabajaban con números reales, pues eran, ni siquiera era una dimensión, era un numerito, entonces pues 5 es igual a 5, menos 2 es igual a menos 2, no había ningún problema. ¿Por qué tenemos que hablar de igualdad en los vectores? Porque aquí ya hablamos de unos arreglos que tienen varios números. Entonces yo, por ejemplo, y las posiciones, esto, por ejemplo, es la posición. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la posición del 5? Es la posición 4, 1, este pedacito. ¿Cuál es la posición del 1? Es la posición 2, 3. Entonces, cuando yo hablo de vectores, yo hablo que dos vectores son iguales si en cada posición los números son los mismos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un vector y esto ustedes pues lo vieron cuando usan vectores para denotar la posición de un cuerpo. Por ejemplo, yo tengo un vector 2,3, ¿cierto? Este es un vector de dos posiciones. Y la pregunta sería, si yo tengo, por ejemplo, un vector 3,2,
entonces lo que yo puedo preguntarme es que si el vector U es igual al vector B, ¿eso sería cierto o no? No es cierto, profe. No, cierto, esto jamás. No. ¿Por qué no? Porque la primera posición debe ser igual a la primera posición, la segunda posición debe ser igual a la segunda posición. Nosotros o ustedes, la forma más familiar que tienen de vectores era precisamente esos vectores que describen las posiciones en el plano. Entonces, no es lo mismo estar uno ubicado 2 de X y 3 de Y a 3 de X y 2 de Y. Entonces, los vectores son iguales cuando cada posición son iguales. Entonces, si yo tengo un vector A que tiene a su 1, a su 2, hasta un arreglo de n dimensiones, pues es igual, por ejemplo, a este vector B. Si yo lo tengo escrito de esta manera, pues es lo mismo, B sub 1, B sub 2, hasta n posiciones. Entonces yo digo Escucha, perdón. ¿aló? Creo que es que Listo, ya. estoy subiendo la tabletica. No me quiere subir. A ver, ¿por qué no quiere subir esta manito? Se acabó la hoja, ok. Vamos a ponerlo. Bueno, entonces yo digo que estas dos son iguales, entonces yo puedo decir que el vector A es igual al vector B si y solo si cada entrada, en este caso pues A sub 1 es igual a B sub 1 y tendría que pasar que A sub 2 fuese igual a B sub 2 y así sucesivamente hasta que, no sé por qué no me está escribiendo por acá, A sub n sea igual a B sub n. O sea que puesto a puesto tienen que ser iguales. Si hay un solo número diferente, pues obviamente ya no estamos hablando del mismo vector. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro, chicos, qué es la igualdad de un vector? Señora. Entonces, ay, ya me estaba asustando. ¿Y por qué no sé? Entonces, pues así como hay igualdad de vectores, pues hay igualdad en matrices. Pues obviamente en la matriz ya se vuelve pues más grande la situación y yo entonces también voy a tener una matriz, yo voy a hacer una pequeñita pues para no demorarnos tanto, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, n y por acá pues tengo la m filas con la columna 1, la m fila con la columna 2, hasta la posición m con n. Y yo entonces, si tengo, esta es una matriz A y una matriz B, que la puedo definir también, pues obviamente tiene, además de ser del mismo tamaño, perdón, esto es B, B1, 2, hasta B1N y por acá tendría muchas filas hasta la fila M. Esta sería la segunda posición de la fila M y esta sería la última posición de la fila M. Entonces yo voy a decir que la matriz A es a la matriz B, sí y solo sí, pues cada entrada, ¿cierto? A su esto se llamaría a su IM, a su IJ es igual a B sub IJ para cada IJ que pertenezcan a M y a N. ¿Sí? O sea, para cada puestico de estos, IJ va a variar de AM, o sea, a su 1, 1, o sea, cada puestico de estos son iguales entre sí, o sea, cada puesto debe ser igual. Estamos hablando de que una matriz es igual a la otra.
Voy a poner un ejemplo aquí, tontico, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, preguntarme si esta matriz que la vamos a llamar la matriz A y por acá tenemos una matriz B. Entonces la pregunta sería, ¿A es igual a B? ¿Ustedes qué opinan? Sí, señora. ¿Sí? Sí. No. Profe, pues en la fila 2 son iguales. Profe, no es igual. Exacto. La fila 2 sería igual, pero la fila 1 Ahora es igual. no es igual. Entonces, con un solo puestico que falle, ya decimos que no son iguales. O sea que todos los componentes de la matriz, todos los puestos tienen que ser Iguales. Exacto. iguales. Eso es lo que dice acá. Para todo IJ que pertenezca a las filas o las columnas deben de ser iguales. O sea, aquí debe haber un 0, acá debe haber un -2, o sea, deben de ser idénticos. Entonces, eso es algo importante. Ah, profe, o sea, así lo entendí. O sea, se está diciendo que los valores son, o sea, ¿en qué cuántos valores? Sí, o sea, puesto a puesto. Estos AIJs que yo les he colocado acá, estos AIJs, este AIJ quiere decir cada entradita de esta matriz y este BIJ cada matriz, cada entrada de esta matriz B. Entonces, esta matriz, el primer puesto es -2, debe ser igual a este, pero aquí es 0, entonces ya eso la hace diferente. El segundo puesto es 0, aquí es -2, entonces ya no es la misma matriz. Tienen que ser idénticos puesto a puesto, idénticos. En la misma posición, ok, el mismo valor. Exacto. Sí, porque tanto en entradas sí son iguales. Ah, en tamaño son iguales. En tamaño. Exacto. Cuando tú hablas de tamaño, sí. O en orden, ¿no? Como les digo, unos autores le llaman tamaño, otros les llaman orden. Entonces la matriz A es de orden 2 por 2 y la matriz B también es de orden 2 por 2. Entonces, si a mí me preguntan por tamaño, pues sí, son iguales. Pero como acá me están hablando de la igualdad de la matriz, o sea, de adentro, cuando te pregunten por tamaño te lo tienen que decir expresamente, ¿no? El orden de las matrices es igual, entonces uno dice sí o no. Cuando te digan la matriz A es igual a la B, te están hablando de cada componente que hay en cada puestico. Entonces tiene que ser igual. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O vamos claros hasta ahí? Claro, profe, claro. Claro como el agua, ¿cierto? Es que álgebra es de las materias más sencillas que hay. Si usted pierde álgebra, sí dele vergüenza de la pereza que se manda. Sí, porque esto es Bueno, señora. muy sencillo. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Yo creo que vamos a dejar hasta operaciones con vectores y dejamos allí y ya la otra semana hacemos el parcial. El parcial no va a ser muy largo, entonces yo creo que después del parcial podemos avanzar. Bueno, ahí vamos a ver. Pues igual no lo he pensado todavía, entonces yo cuando ya lo tenga, pues les diré si ese día solo hacemos parcial y se desconectan y se van a... Ya abrieron los bares, ¿no? Ah, sí, pero sin licor, profe, hay que pedir agua panelita. Ay, rico. Ahora sí voy a ir a los bares, porque a mí no me gusta el licor. Provecho, corramos. Ay, yo feliz, yo matada. Por eso no voy a Hay que bailar. llegar al bar, profe. Pedimos media caneca de guapanela, profe. Ay, dele. Y no se puede bailar, hay que hacer origami. Media jarra, Ah, ¿tampoco se puede bailar? No, Ah, profe, nada. Ah, no. hay que ir
ir a jugar ajedrez, hacer origami. No, pues para eso sigue uno en la casa. Sí, Ya- seguimos viendo clases. ¿Sí o no? Para eso volvemos a la universidad. Sí, no, no. Vamos a ir a hacer los talleres de la profe, allá en los bares. Eso, clase, sí, eso es una buena idea. Se van Cafecito con pan. y se llevan ahí un cafecito y un pancito bien rico y se sientan ahí en grupos. Como ya pueden ir entonces en grupo de A4, entonces preciso, cada uno coge una mesa y se pone a hacer los talleres ahí y van charlando. Como no podemos ir a la universidad, pues entonces a lo mejor nos vamos a un bar a dar la clase. Hombre, de buena, profe. Pero es el que viene ahí y haga. Vamos a debatir esos vectores. Sí. Ay, no, esta gente es muy loca. ¿Qué tal? Profe, ¿Ah? Hagamos el parcel en un bar. Ah. No, es que ustedes están muy lejos. Yo estoy muy lejos ya. Otro día. Claro que pues igual, ustedes se pueden ir a donde quieran hacer el parcial. Yo igual no los voy a ver dónde están. Entonces ni modo. Bueno, entonces vamos a empezar aquí. Después de este descansito, vamos a empezar con las operaciones. Y pues obviamente vamos a empezar con las operaciones entre vectores. Bueno, no sé, de pronto si alguien ya pues había visto ingeniería, los chicos de ingeniería de pronto por ahí por estar ocupados en otras cosas se despabilaron y perdieron esto, pues deben de recordar algo. Esto no es como les digo, álgebra es supremamente mecánico, muy fácil de entender, entonces no hay problema. Bueno, la primera operación que aparece se llama multiplicación por escalar. Miren que cada vez escribo más derecha en esta tabla. Se ve mejor, ¿cierto? Entonces, la multiplicación por escalar, pues, ¿qué es un número escalar en matemáticas? Es un número cualquiera, ¿sí? Entonces, uno generalmente va a encontrar esta definición, o sea, bueno, voy a poner un número que pertenece a los reales, pues eso es un escalar, ¿no? O sea, un escalar, en matemáticas, un escalar es un número cualquiera, un número positivo, negativo, entero, quebrado, como sea, es un escalar. Y tenemos un vector B de n posiciones. Entonces se define una operación escalar entre ellos que es A por B, ¿sí? No tiene signo, bueno, esto para las matrices es importante si lleva el signo de por o no. O sea, yo puedo definir una operación A por B que sencillamente lo que hace es multiplicar cada término de estos por este A. Permítame que esto me lo permite hacer. Entonces yo voy a jugarme aquí algo de viva y más bien voy a poner B, ¿sí? Un número cualquiera, porque si no nos queda como repetido. Entonces la multiplicación escalar de B por A es sencillamente el nuevo vector, que sería coger cada puestico y multiplicarlo por B. Y eso es la multiplicación por escalar. Cada puestico de estos lo multiplico por B y así me quedaría el nuevo vector, que es la famosa multiplicación escalar. O sea, otros autores llaman por ahí ampliamos el vector. ¿Qué es ampliar el vector? Multiplicar por un escalar. ¿Está claro? Generalmente con los ejemplos pues entendemos más estas notaciones, ¿cierto? Un ejemplo, vamos a suponer C igual, por ejemplo, a menos 3 y un vector W que se llame
este vector. Entonces alguien me dice, mire, encuentre C por W. ¿Cuál sería este nuevo vector? ¿Cómo quedaría? El primer puesto, ¿cómo queda? Menos 27. Menos 27. La segunda entrada sería ¿quién? Menos 3. Menos 3. La siguiente entrada Cero. sería ¿cuántos? 0. La siguiente Más 32. más 36. 36. Y la última entrada sería Menos 24. menos 24. Eso es la multiplicación por un escalar. Todos los números se multiplican por ese número y listo. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, señora. Mira, me caí en internet. Ah, bueno, menos mal, esto está. ¿Alguien ha puesto a grabar la clase también? ¿Por Team? Sí, profe. Sí, ah. Yo también la tengo por acá grabando en este software, pero es que a veces Al fin la otra clase sí se perdió. sí, pero yo igual la volví a hacer. Hice el video diferente. Debe estar ya ahí lista. O sea, yo les subí un video más no la clase, pero pues por TIN ustedes pueden encontrar. Siempre si alguien da a grabar, por TIN aparece grabada. Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, este. Y un vector. Por ejemplo, este. Voy a coger a alguien aquí que esté así bien atento como los chicos que me han estado hablando. A mí me preocupan las niñas, entonces ojo las peladas porque les voy a llamar, ¿listo? Para que me digan cómo queda el nuevo vector m por u. A ver, ¿a quién llamamos? ¿A quién no hemos escuchado? Ah, pues Ana María Henao, no la hemos... Eso, Ana, vea, ella misma alzó la manito. Qué bien, Ana. Arranquemos, Ana. ¿Cómo quedaría m por u? Profe, ¿me puede mostrar otra vez la pantalla? Qué pena. Entonces, Ya. el ¿Cómo? primero quedaría 10, Quedaría 10 el otro sería menos 8 quintos, menos 8 quintos. Y el otro. No. Y el Y el otro. otro qué pena. No, tranquilo, déjalo. El otro menos 8 quintos y el otro queda menos 4. Además que vaya aprendiendo para que... No, cuando el pelado crezca yo ya estoy en un ancianato por ahí. No me Sí, toca. pero hay veces que está durísimo, profe, no me deja ver nada. Ya, Listo, gracias. ya, quítate el claro. Listo, Ana, tranquila. Puedes cerrar el micrófono. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Los que van ahí encarretados en este rollo, ¿está claro? Señora. Bueno, entonces, después de ver esta operación, viene una que es la suma, o sea, multiplicación por escalar y después la suma o resta, ¿no? Acuérdense que en matemáticas, cuando estamos hablando matemáticamente, hablar de suma o hablar de restas es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que una es la inversa de la otra. Entonces, la operación que viene es la suma. Y acuérdense que pues ya a este nivel, cuando uno habla de suma, uno habla de sumar o restar. Entonces, hay una condición aquí. Fíjense que para multiplicar un escalar por un vector no hay ninguna condición. Cuando estamos hablando de suma, ahí sí viene lo que el compañero nos hacía ver por allá. Son iguales en tamaño. Siempre para sumar
existe una condición que es que los dos vectores deben de ser del mismo tamaño. Dos o más, o sea, todos los vectores, porque así como yo puedo sumar 20, 50 números, yo también puedo sumar vectores. Entonces, todos los vectores deben de ser del mismo orden o tamaño. Esa es la condición. Si no son del mismo tamaño, yo digo, no, qué pena, yo no puedo hacer esa operación y listo. Tamaño o orden. Entonces, y la suma o la resta pues es muy sencilla, ya con esa condición se hace muy sencillo porque las operaciones se hacen entre los puestos de esa, entre cada puesto. Por ejemplo, yo tengo un vector U que sea a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, y tengo un vector W que es b sub 1, b sub 2, hasta b sub n, porque son del mismo tamaño, y yo puedo definir la suma de AW o A menos, porque también puedo restar, y entonces sería un vector donde yo coja cada componente de estas y la sume o la reste según lo que me digan acá. Por ejemplo, para este primer puesto, entonces me quedaría a sub 1 más, o si es una resta, menos b sub 1. El segundo puesto sería a sub 2 más o menos, si me ponen a restar, b sub 2. Y así sucesivamente con cada puestico hasta llegar al último, que sería a sub n más o menos, depende de la operación que me pongan, con b sub n. O sea que esa es la condición, que sean del mismo tamaño y puesto a puesto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Suma de vectores. Me tiene mal. Entonces, no sé por qué cuando hago aquí. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a suponer que U es Pero la anterior tema, ¿cómo se llamaba? multiplicación escalar. Multiplicación escalar. Por ejemplo, esto. Entonces, si yo digo, bueno, sumemos U más W, ¿cuánto nos daría este nuevo vector? Miren, para este caso, ustedes están allá en su casa, ustedes tienen calculadora, úsenla y manejen siempre fraccionarios, igual que lo que hicieron en el taller. O sea, es muy bueno manejar fraccionarios. Entonces, si usted no sabe hacerlo, pues coja su calculadora y hágalo, no hay ningún problema. ¿Cuánto da eso? 2 tercios positivos, ¿sí o no? 1 más menos 1 tercio, 2 tercios positivos. ¿Sí? 1 más Sí, menos profe. 1 tercio, 2 Sí, tercios. Segundo puesto, ¿cuánto daría el segundo puesto? Menos 2 más menos 4, ¿cuánto da? Menos 6. Menos 6. Tercer puesto, 3 más menos 2, 1. 1. Y último puesto, 5 más 3, 8. 8. Y listo. ¿Preguntas hasta ahí? Los que están ahí pilosos. ¿Alguna pregunta? U menos W, ¿cuánto nos daría? U menos W. El primero sería 4 tercios, profe. El primero sería 1 menos 1 tercio es 1 más 1 tercio, que son
4/3. Segundo puesto, 2. 2. 2 positivo. Tercer puesto, 5, profe. 5. Y último puesto, 2. 2. 2. Fíjese que no es lo mismo, ¿no? Pues, entonces, pero es la misma idea, sumo, resto y listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues yo ya puedo hacer varias operaciones entre las matrices. Mire que con vectores solo hemos hecho multiplicar por escalar y sumar o restar vectores, ¿sí? No podemos hacer nada más. Yo entonces ya con estas dos operaciones, pues obviamente en el libro y en todas partes ustedes van a encontrar ejercicios donde combinen estas cosas más complejas, ¿cierto? Otros ejemplos donde nos combinen las dos cosas. Yo, por ejemplo, puedo tener un vector A que sea cualquier cosa, -3, 4, 2. Y puedo tener un vector B que sea 6, 8 y 4. Y yo puedo con esto hacer cantidad de cosas. Por ejemplo, me pueden decir, bueno, entonces teniendo estos dos vectores, halle entonces te dicen, halle por ejemplo, no sé por qué me queda esto quieto. Todos estos pues son operaciones que usted puede hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, ¿cuál? No sé, la primera, la segunda o la 2A tercera. menos 3B. 2A, vamos a hacer la primera. Yo no sé esta rayita porque me está como muy sensible este lapicito últimamente. Entonces, primero pues debemos de hacer 2A y después 3B y después la resta. Entonces vamos a hallar 2A. ¿Cómo sería 2A? Sería 2 por 1 es 2. 2, segunda entrada, Sería Cuatro. menos 6. -6, tercera entrada, 8. 8, última entrada, 4. 4. Y ahora nos toca hacer 3B. 3B, ¿cuánto sería? 6. 6, segunda 18. entrada, menos 18, Menos 18. tercera entrada, 4. 24. 24 y última entrada, 12. 12. 12. Y entonces, pues ahora sí puedo hacer ya la operación que me piden, 2A menos 3B. Entonces, Sería 2 menos 4. menos 6 menos 4, Menos 4. segundo puesto, Menos 24. mm, mm, No. Serían menos 12. Menos 12. menos 12 o 12, 12, 12. 12. 12, segunda entrada, Menos Y es menos 16. menos 16 16. y última entrada, Menos 8. menos Menos 8. 8. Recuerden que ustedes pueden usar calculadora, ¿no? No quiere sumar, no hay ningún problema. Y listo.
Y así igual haríamos esta, entonces primero un quinto por A y después le sumamos B y lo mismo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Está Tengo claro? que hacer muy bien qué hizo. ¿Cómo? Tranquilo, Tengo que pregunten. hacer muy bien. Tengo que hacer muy bien porque como está tan lento, no sé qué hizo. De la Ah, primera parte sí sé que multiplicó por el coeficiente A por todos los valores que sí. están adentro. O sea, 2 por esto. Después multiplicamos 3 Por los por demás. cada uno de estos. Y ahora hicimos esta operación, 2A menos 3B. O sea, este es 2A y este es 3B. Entonces, cada puestico de aquí le restamos este de acá. ¿Cierto? Que sería 2A menos 3B. Entonces, 2 menos 6 nos da menos 4. Menos 6 menos 18. O sea, acá nos quedaría la segunda entrada. Por ejemplo, este sería... perdón. Este 12 sale de ser menos 6 menos de esta operación. ¿Listo? ¿Entendiste? Sí, señora. Ya. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Está claro todo? Sí, señora. Bueno, entonces, vamos a... Vamos a mirar entonces ahorita estas dos operaciones, pero con una matriz y dejamos hasta allí. La próxima clase, pues después, o si no la otra clase, seguimos ya viendo unas operaciones más complejas con matrices. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hablar. ¿Qué pasa? Es lo mismo, una multiplicación con escalar o por escalar. Se hace, es el escalar, ¿no? Un número cualquiera y yo tengo una matriz de orden m por n y entonces yo quiero hacer la multiplicación. Entonces, si yo tengo la matriz de orden m por n, pues sería una matriz generalizada de esta manera, ¿no? A sub 1, primer puesto de la fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3 y así sucesivamente la fila 1 con su columna n. Y por este lado yo tendría la fila M primera columna, la fila M segunda columna, la fila M tercera columna y el último puestico que sería el de la fila M con la enésima columna. Y esto pues es la famosa matriz A.
Y esa matriz A, pues la voy a multiplicar por C. Entonces es exactamente lo mismo. Recuerden que cuando tuvimos un vector, lo que hacíamos era que términos se multiplicaban por ese, pues ahí era más sencillo, ¿no? Porque era una sola línea. Aquí son varias líneas, pero es exactamente lo mismo. Entonces yo puedo... Eso sería C